Muy buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar cómo funciona el nuevo mercado resucitado, donde tenemos 3 cosméticos antiguos. Y es muy importante, si ustedes ya tienen alguno de estos cosméticos, se van a adaptar para la nueva clase. Es decir, que si ya teníamos comprado, por ejemplo, este cosmético, si vamos a brujo, ya lo tenemos activado. Eso es un pequeño detalle que pasa cuando ponen mercado resucitado, pero como este mercado funciona de manera distinta, nunca habían puesto 3 cosméticos juntos. Aparte que tenemos uno, que es este que solamente nos da en la clase desbloqueada. En mi caso, como estoy bárbaro y estoy desbloqueando de bárbaro, me va a dar este cosmético. Pero vamos directamente a explicar. Tenemos 3 cosas. Tenemos la insignia de conjunto decorativo que nos va a servir para canjear estos cosméticos. Después tenemos la insignia de habilidad máxima que sirve para canjear los cosméticos de habilidad máxima. Y por último tenemos la insignia de portal para poder intercambiar por los portales. Acá tenemos los óvulos, que es equivalente a los orbes. Si quieren buscar todos los cosméticos van a necesitar 30.000 orbes y 4.500 porque tenemos tintes especiales. En el tablero tenemos la moneda especial que es insignia de conjunto decorativo que podemos canjear por estos. Tenemos 3 de componente de flagelo del terror. Tenemos la armadura, el arma y el portal. Después tenemos insignia de habilidad máxima y también insignia de portal para poder buscar estos portales. Y tenemos 4 lugares con cofre de tesoro aleatorio. Por esto podemos conseguir una cimera legendaria, una rara, perla telúrica, fragmento de gema vinculada, 3 gemas de rango 1 y 2 llaves de aspirante. Aparte de esos 4 lugares también tenemos uno de cimera legendaria y otro de perla telúrica. Tenemos 2 opciones, uno para tirar una sola vez que sale 110 orbes y extraer 10 veces que sale 1100 orbes. Y tenemos una opción, usar orbes si necesitas. Este no lo activen. Ya el sistema automáticamente va cambiando los orbes por los óvulos, pero van a terminar perdiendo si usan esta opción cuando les sobre y tengan que intercambiar por platino. Como dijimos, tenemos estas 3 monedas y el lugar donde vamos a intercambiar es aquí. Acá tenemos el mercado directamente. Tienen el conjunto, tienen la habilidad máxima, tienen el portal y acá está el de fuego. Tienen su habilidad máxima, el portal y hay otras recompensas que también pueden buscar si es que les sobra alguna insignia o moneda. Seguramente nos va a sobrar porque nosotros ya tenemos un cosmético que es este, el de armonía reinante, ya lo tengo desbloqueado, así que solamente tengo que desbloquear 2 más el cosmético del terror. Aparte tenemos mostrador para que vean cómo le va a quedar el cosmético a su personaje. Solamente tienen que ir cambiando y apretando este botón. En este caso tenemos marcado flagelo del terror y me muestra cómo le queda a las diferentes clases. Y si cambio por ejemplo a fin de la tentación y aprieto aquí, podemos ver cómo le queda a la clase. Recuerden que este cosmético tiene transformación, la forma normal y la forma transformada en demonio. Y si desbloqueamos esta parte, ahora tenemos la implementación de tinte decorativo donde podemos personalizar aún más el cosmético por 4.500 orbes. Y también la opción de solsticio de la tentación que cambia de esta manera. Que cambia un poco el cosmético, es un poco más de hadas, en cambio fin de la tentación es mucho más demoníaco. Para probar y hacer ese cambio, lo único que tienen que hacer es cambiar acá, fin de la tentación, y ahí cambian a solsticio de la tentación. Una vez que tengan desbloqueado ya le va a aparecer para refinar de esta manera. Pero ya lo termino de explicar y vamos a ver con ejemplos. Acá tenemos las reglas, tenemos detalles de las rondas. Cada recompensa de la reserva solo se puede obtener una vez por ronda cuando se haya reclamado toda la recompensa. La reserva de premios se restablecerá hasta 29 rondas. El número de insignias consumidas de cada extracción es fijo y depende del número de insignias que se muestre en el botón para la extracción. Concretamente son 110 óvulos por extracción. Al finalizar el evento, cualquier óvulo que no se haya usado se convertirá en platino en una proporción de 1:10 y lo recibirás a través del correo del juego. Cuando hayas obtenido suficientes insignias de conjunto de portal o habilidad máxima, puedes canjearlas por el decorativo que regresa correspondiente en el intercambio de insignias del mercado resucitado en el menú de evento. Puedes obtener hasta 30 insignias de conjunto decorativo, 30 insignias de portal y 30 insignias de habilidad máxima a lo largo del evento. Si ya has conseguido todos los decorativos que regresan, conjunto, portales y habilidades máximas, puedes intercambiar las insignias por otros objetos. Al final del evento, si te quedan insignias sin usar, se canjea automáticamente por cualquier decorativo que regresa que no tengas aún y se enviará a tu
inventario. Tras conseguir las 30 insignias de conjunto, 30 insignias de portal, 30 insignias de habilidad máxima y 3 cofres de extracción de flagelo del terror, las siguientes recompensas de la reserva de premios se reemplazarán con un cofre de tesoro aleatorio. Ten en cuenta que el número total de insignias de conjunto decorativo es 1, 2 y 10. No puede exceder el límite total de 30. Luego aquí ya tenemos las probabilidades de la reserva decorativa. Aquí todo es un 10% en la insignia de conjunto, insignia máxima, insignia de portal, componente flagelo del terror, cimera legendaria, perla telúrica, cofre del tesoro. Componentes de flagelo del terror que tienes garantizado a recibir una de las siguientes recompensas. Aquí es un 33% tanto para la armadura, arma y portal. Después tenemos 1 o 10 insignias de conjunto decorativo que tienes garantizado a recibir una de las siguientes recompensas. Tenemos un 99,89% la probabilidad de obtener una insignia de conjunto decorativo en la siguiente extracción. Y después tenemos 0,11 de probabilidad de obtener 10 insignias de conjunto decorativo en la siguiente extracción. Esto significa que de la extracción 1 al 10 tenemos muchas probabilidades, casi un 100% de conseguir una insignia de conjunto, pero después este se reinicia. Cofres del tesoro aleatorio. Tienes garantizado recibir una de las siguientes recompensas: 5% probabilidad de cimera legendaria, perla telúrica, fragmento de gema, cimera rara, gemas normales y llaves de aspirante. Que estas dos últimas tienen más porcentaje porque tienen un 60% y un 20% de las llaves. Y en las 3 gemas normales de rango 1 tenemos garantizado recibir las siguientes recompensas. Tenemos 16,77% para todos los tipos de gemas normales. Sé que las reglas es la parte más aburrida, pero va a ser muy importante para que entiendan la probabilidad. Ahora vamos a desbloquear. Vamos a ir haciendo tiradas de 10. Vamos a apretar acá, extraer 10 y va a dar toda la recompensa. Ya conseguimos armadura flagelo de terror, primera parte. Conseguimos el cosmético, faltaría el arma y los portales. Vamos a ver qué más vino. Vino insignia de conjunto por 1, insignia de habilidad máxima por 2 y 10 insignias de portal. Aparte que también conseguimos una cimera legendaria, perla telúrica, cimera rara y gemas normales. Vamos a volver a tirar por 10 y vamos a ver qué toca. Ahora tocó el portal, tocó una insignia de conjunto decorativo, insignia de habilidad máxima, insignia de portal por 10, cimera legendaria, perla telúrica y llaves. Volvemos a lanzar estos 1100 orbes y vamos a ver si viene, ahora sí vino el arma. Haciendo esto las 3 veces con la tirada de 10 ya conseguimos todo el cosmético. También conseguimos insignia de portal por 3, insignia de habilidad máxima, insignia de portal y también el arma, cimera legendaria y una perla telúrica. Vamos a seguir tirando hasta sacar todos los óvulos que tenemos y ahora sacamos insignia de conjunto y 2 de habilidad máxima. Sacamos 2 cimeras legendarias, una perla telúrica y gemas y 2 llaves. Recuerden que necesitamos 10 insignias de esta de conjunto para desbloquear un solo cosmético. Vamos a seguir buscando y ahora viene una insignia de conjunto, insignia de habilidad máxima, 2 cimeras legendarias y 2 perlas telúricas. Vamos a seguir extrayendo por 10, ahora un poco más rápido y vemos estas recompensas. Dentro de todo, en cuestión de materiales es mucho mejor sacar cimeras y perlas telúricas que sacar cosméticos reciclados como lo tenían los otros mercados. Así que me parece mejor el sistema de este mercado. Vamos a seguir extrayendo y vemos que tenemos más cimeras, perlas telúricas, insignia de conjunto. Llevamos 7 de 10. Vamos a hacer otra vez y ahora 8 de 10. Vamos a seguir extrayendo a ver si viene 9 de 10, 2 cimeras legendarias y 3 perlas telúricas. Y ahora 10, ya nos alcanza para sacar un decorativo. Y como habíamos leído en la regla, cuando ya sacamos el conjunto de flagelo del terror, cambia, ponemos cofre de tesoro aleatorio que son parecidos a estos. Ahora que tenemos 10, le voy a mostrar cómo canjear. Ahora que tenemos 10, vamos a canjear para mostrar. Vamos a ir por el conjunto de la tentación, vamos a darle canjear, nos pregunta y desbloqueamos este conjunto. Podemos sacar también la habilidad máxima con las monedas, que es la correspondiente a este cosmético, y también podemos sacar el portal correspondiente a este cosmético. Si queremos sacar un cosmético más que nos guste, necesitamos otra vez 10 insignias. Pero recuerden que este mercado es especial y esta se puede refinar en solsticio de la tentación apretando acá. Ocupa 4500 orbes, pero eso lo vamos a hacer al final y les voy a mostrar los detalles de eso. Vamos a seguir desbloqueando estos 20.000 orbes que queda, vamos a seguir sacando esto. Ahora vamos a incrementar la velocidad, vamos un poco más rápido porque todavía quedan muchas monedas, así que ya conocen cómo va saliendo las recompensas. Vayan mirando la cantidad de las cimeras y perlas telúricas, también las monedas de portales que vamos consiguiendo. Vamos a sacar todo lo disponible hasta volver a conseguir
todo lo necesario. Necesitamos llegar a 10 decorativos, ya damos 7, vamos a volver a extraer. En ese caso nos avisa que se restableció y vamos a volver a extraer. Volvemos, nos faltan 2 y seguimos uno más. Ahí ya tenemos los 10. Vamos a la parte de canjear y ahora vamos a sacar el conjunto de llamas. Este es un conjunto bastante antiguo, pero de igual manera se ve muy bien. Vamos a sacar su habilidad máxima y también el portal equivalente a este cosmético. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos todos los cosméticos, no es necesario que sigamos desbloqueando. Si a ustedes solamente le faltaba 2, tienen esta situación presente. Ahora, si quieren el último, que también le falta, van a tener que gastar otros orbes hasta poder conseguir. Pero vamos a la parte del refinamiento. Vamos a refinar vamos a gastar 4500 orbes y vamos a aplicar el refinamiento. Tenemos el conjunto volutas, que son el efecto decorativo. Ahora vamos a hablar de la cuestión de los tintes. Los tintes cuestan, los colores ya tienen acá. Tinte personalizado cuesta 980 orbes. Tenemos también tintes brillantes, que esto se desbloquea cuando sacamos de acá. Tenemos otros colores y tenemos tintes personalizados, que este nos deja regular a nuestro color que queramos. Pero se desbloquea tras obtener 2 tintes brillantes, o sea, tienen que comprar 2 de estos. Lo mismo pasa con Solsticio de la Tentación, que tiene el mismo sistema de tintes con los mismos colores y tiene después el sistema personalizado que ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. En este caso no voy a gastar más orbes porque me gustan los colores básicos de estos dos cosméticos, así que está bien. Ahora, si ustedes se preguntan, si refinamos solamente vamos a tener este cosmético o podemos cambiar entre la forma diabólica. También podemos cambiar entre la forma diabólica, especialmente si a ustedes les gusta mirar el trasero y juegan Cazador de Demonios. Lo único que tienen que hacer es ir a la parte de decorativos y acá van a elegir la opción para cambiar a la forma final, que después también puede pasar a la forma humana, apretando esta opción. Y se transforma en la forma humana. Antes de pasar a la parte de los precios, vamos a seguir tirando porque le voy a mostrar si este evento rinde para sacar recursos, como cimeras legendarias y perlas telúricas. Vamos a seguir tirando y vemos que casi siempre va a venir una cimera legendaria y una perla telúrica con las 10 extracciones, y también llaves, gemas normales y demás. Ahora también podemos usar las insignias de portal para canjear cimeras legendarias hasta un máximo de 39 cimeras legendarias. También tenemos cofre de selección de gema magistral. Con este tenemos dos opciones, podemos sacar una gema de 5 estrellas, pero solamente con 2 estrellas despertada y podemos elegir. O podemos también ir por 8 cimeras. Así que las recompensas son bastante buenas. Vamos a gastar todo lo que habíamos cargado para sacar el tercer skin en materiales, ya que tenemos este cosmético. Vamos a sacar 2 cimeras legendarias, 2 perlas telúricas, y acá sacamos 3 cimeras legendarias, una perla telúrica, gemas normales, una cimera legendaria, perlas telúricas, ya sacamos 10 insignias de portal, y acá nos dicen ya se has traído todos los objetos. Ese es el límite de este evento, es decir, 33.000 orbes, y si buscan el refinamiento 4.500. Ahora, si quieren buscar los tintes, ya depende de cuánto quieran comprar. Y pueden gastar, por ejemplo, en cofre de selección de gema. Vamos a elegir uno para mostrar. Nos dice que el cofre contiene uno que es para elegir la gema y 8 cimeras. Es mucho más recomendable gastar las insignias decorativas con el cofre en vez de ir directamente por las cimeras legendarias. Vamos a canjear otra vez y sacamos eso. Si ustedes se preguntan, el evento tiene límite y todavía hay 39 disponibles. Esto es para la gente que tiene comprada todos los cosméticos y quieren sacar materiales. Después, por las insignias de habilidad máxima, tenemos disponibles cristales eco, gemas aleatorias que son 5, y por la insignia de portal tenemos estas dos opciones. Si eligen el cristal eco, va a ser un cristal eco, y si eligen las gemas normales, va a ser de esta manera, que van a ser 5 y van a ser aleatorias. Yo les recomiendo que vayan más por el cristal eco porque se ahorran más platino. Vamos a hablar un poco de los precios, porque cada cosmético en promedio va a salir 10.000 orbes para que puedan conseguir esas 10 insignias y elegir el cosmético. Pero si quieren desbloquear directamente, van a la página y solamente en la página van a tener la oferta de 15.000 orbes por $200. Es decir, que necesitan comprar 2 veces esta oferta para aproximarse. Acá ya tenemos $400 por 30.000 orbes, pero faltaría 3.000 y 4.500 para el refinamiento. Entonces sería 2 veces
este de $200, una vez este, y ahí ya tenemos 30.000 orbes más 7.200, sería 37.200, nos faltaría 300 orbes y deberíamos comprar esto que sale $5. Entonces, resumido, dos veces este, una vez este y este. En total, para sacar los 3 cosméticos más el flagelo del terror más el refinamiento de fin de la tentación, sería $105. Y si ya buscan aplicar los tintes decorativos, el precio va subiendo aún más. Pero eso ya es cuestión de gusto, especialmente las ballenas. Imagino que van a ir por el tinte personalizado para poner cualquier color que ellos quieran. En conclusión, me gusta más el sistema de este mercado, si bien son varias skins, por eso el precio es mucho más alto sacarlo completo. Y aparte también que sacamos cimarras legendarias y perlas telúricas. Sirve para desbloquear eventos de oleada de gemas, en este caso sacamos todas estas recompensas hasta el final, ya que la inversión que hicimos es bastante completa porque sacamos 3 cosméticos y nos permite usar todas las monedas. Ya podría subir estrellas a, por ejemplo, Esperanza Embotellada o Chispa del Vacío o Motor Colosal. En mi caso no tiene mucha utilidad porque ya tengo un Motor Colosal de 5 estrellas, tengo también Esperanza Embotellada de 4 estrellas, creo que Chispa del Vacío no tengo 4 estrellas, miraré. Aparte también recuerden que cuando desbloqueamos cosméticos, hasta acá el video de hoy, no se olviden de dejar su me gusta, suscribirse al canal y cualquier duda en los comentarios.